Yo quisiera en esta mañana, en medio de una encrucijada de encontrarme con dos lecturas tan apasionantes, yo quisiera detenerme con ustedes en la primera lectura del libro de Jonás. Jonás ha recibido un llamado de Dios. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Por eso lo más triste que le puede pasar a una persona es ir por la vida sin descubrir ese proyecto o ese propósito de Dios para nosotros. Dios le va a hablar a Jonás y le va a decir: ponte en marcha. Recuerden lo que les he dicho tantas veces, que hay una cosa que nunca se nos va a perdonar, y es que no emprendamos el camino. Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad, y vas a llevarle este mensaje, pues me he enterado de sus crímenes. Pero cuando Jonás escucha esto, seguramente movidos por sus proyectos personales, es que a veces nos puede pasar eso, que nosotros le demos prelación a nuestros proyectos personales por encima de los proyectos de Dios, a que nosotros queramos desarrollar nuestros proyectos sin tener en cuenta lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, cuando Jonás escucha que Dios le está diciendo: vaya para allá y yo me quiero ir para allá, Jonás empieza a huir. Huye a Tarsis, lejos del Señor. Yo me ponía a pensar, escuchando esta lectura, que todos nosotros tenemos un Tarsis en nuestra vida personal. Todos nosotros tenemos un lugar al que nos escapamos. Todos nosotros tenemos personas en las que nos refugiamos. Todos nosotros tenemos pecados en los cuales buscamos encontrar seguridad. Y esas realidades, lugares, personas, pecados complejos son el Tarsis de nuestra vida. Huye a Tarsis, y agrega la palabra lejos del Señor. Esos escapes en nuestra vida son supremamente peligrosos, porque terminan acercándonos a nosotros mismos en nuestros egoísmos, pero terminan separándonos de Dios. Jonás va a establecer su propia ruta, olvidándose de los planes que Dios nos va trazando. Bajó a Jaffa y encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Entonces la palabra de Dios nos va diciendo algo extraordinario. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos embarcado con un pasaje sin retorno a una experiencia de sufrimiento? Y nos embarcamos en el barco de la tristeza, y nos embarcamos en el barco de la indiferencia, y nos embarcamos en el barco de la frialdad espiritual. Y somos nosotros a veces tan ilusos que pagamos el tiquete del sufrimiento, de la miseria y de la tragedia, porque lejos de Dios, amigos, lejos de Dios, ¿qué nos espera? Solamente nos espera un naufragio seguro. El Señor envió un viento recio y una fuerte tormenta. A veces usted se extraña de lo que están viviendo sus hijos o de lo que está pasando en su casa. Y la palabra de Dios nos pone sobre la mesa con una evidencia innegociable que lo que pasa lejos del Señor es eso: se desatan vientos contrarios y se desatan tormentas fuera de control.
¿No es eso lo que vemos a veces en nuestros hogares? Y nos empezamos a preguntar qué es lo que pasa. Y nos empezamos a interrogar ¿dónde está el Señor? Y empezamos a pensar qué pasó, que se rompió la armonía y que estamos viviendo esa experiencia de desequilibrio que nos genera a todos tanta angustia. Los marineros que comparten la barca con Jonás van a decir: esto no es normal. Como no es normal lo que a veces acontece en su casa. Pero ¿qué nos está pasando si vivíamos tan bueno? Pero ¿qué nos está pasando si se nos volteó un día la arepa y nosotros éramos supremamente tranquilos? Pero ¿qué es lo que está pasando? Que de un momento a otro las cosas no funcionan bien y los marineros están diciendo: esto no es normal. Y entonces se acercaron a Jonás y le dijeron: decinos vos quién sos, decinos vos de dónde venís, decinos vos qué hiciste. Y Jonás les dijo: yo cometí una falta. Por eso, si quieren que se calme la barca, arrójenme al mar. Amigos, el pecado de uno termina afectándolos a todos. Por eso, cuando en una casa alguien abre una puerta de pecado, cuando en una casa alguien está abriendo una puerta de irresponsabilidad, eso empieza a sacudir el corazón de esa madre, y eso empieza a sacudir al papá, y eso sacude a los hijos, y eso sacude a la casa, y lo que antes era una experiencia de armonía termina en un desastre. Y a veces, escúchenme esto, hay que tomar decisiones radicales. Hay que ser capaces incluso de renunciar a la fuente del problema, dejando que Dios termine ocupándose de esa situación. Lo tiraron al mar. Una ballena se lo tragó y lo vomitó, no donde él quería, sino donde Dios le estaba mostrando. Vamos a pedirle al Señor un regalo: que nos conceda a nosotros siempre estar alineados con su voluntad. Cuando uno va en contra del proyecto de Dios y de la voluntad del Señor, la vida termina sacudiéndose fuertemente. Pero escúchenme, Dios termina imponiéndose para enseñarnos que lo peor que le puede pasar a uno es pelearse con Dios o ir en contra del Señor. Nos ayude el Señor y nos conceda la gracia todos los días de aprender a mirar en fe esta experiencia de Jonás, que podría ser también nuestra propia experiencia. Digamos todos amén.